Hoy en aprendealeer.com voy a responder a esta pregunta. La pregunta dice, ¿qué son las plantas? Este es un árbol, es una planta. Aquí hay unas flores que también son plantas y estas otras son plantas también. ¿Pero te has preguntado alguna vez qué son las plantas? Bueno, observa esta piedra y esta planta. Estas son unas piedras y esta es una planta. Si dejas que pase el tiempo, muchos días, esta planta va a crecer. Se va a hacer más y más grande. Eso no ocurre con una piedra. Las piedras no crecen. Las piedras se quedan como están. Y esto es así porque las plantas son seres vivos. Así es, las plantas están vivas, mientras que las piedras no están vivas. Por eso es que las plantas crecen. Podríamos decir que las plantas se parecen a los animales más que a las piedras. Es verdad que las plantas se quedan quietas en su lugar, igual que las piedras, que se quedan quietas en su lugar. Pero la diferencia es que las piedras no son seres vivos, no están vivas. Y una de las formas en las que nos damos cuenta que las piedras no están vivas es porque no crecen. Además, las plantas se parecen a los animales porque los animales nacen. Por ejemplo, estos pollitos que ves aquí salieron del huevo. De ese huevo nacen los pollitos y luego crecen y se transforman en una gallina o en un gallo como su papá o su mamá. Lo mismo ocurre con las plantas. Las plantas nacen de una semilla que luego crece y produce sus hijos también. Tiene sus hijitos las plantas. Aquí voy a poner otra planta. Esta planta es una planta de tomate. Estos son los tomates y dentro de los tomates están las semillas. Si nosotros partimos un tomate, aquí voy a poner un tomate partido, allí podemos encontrar las semillas. Esas semillas son como los huevos que pone la gallina. Esa semilla se la pone en la tierra y de esa semilla sale una nueva planta, que serían los hijos de esta planta, que es la planta de donde salió este tomate. Así que las plantas se parecen a los animales porque son seres vivos, mientras que las piedras no son seres vivos. De todas formas, hay que aclarar que las plantas no son animales. Se parecen en el hecho de que son seres vivos, pero las plantas no son animales. Nos damos cuenta de que las plantas no son animales por algunas diferencias. Una de las diferencias es que los animales caminan de un lugar a otro. Por ejemplo, este gallo se está moviendo de un lugar a otro, mientras que las plantas no caminan, se quedan en un mismo lugar toda su vida. Es verdad que se mueven sus hojas cuando hay viento y además también las plantas se pueden mover, inclinar hacia la izquierda, hacia la derecha para recibir un poco más de sol. Es decir, sí se pueden mover, pero no se mueven del lugar donde se encuentran en la tierra, aunque sí se pueden mover las hojas y las ramas de las plantas. Ahora bien, la diferencia más importante no es el movimiento. Es decir, nos damos cuenta de que un ser vivo es un animal porque se mueve de un lugar a otro y mientras que no ocurre lo mismo con una planta. Pero la diferencia más importante es la siguiente. Las plantas producen su alimento. Así es, debajo de una planta continúa la planta debajo de la tierra. Por debajo de la tierra están las raíces de la planta. Esas raíces le permiten a la planta alimentarse de lo que está en la tierra. Producir su propio alimento, lo producen en las hojas y eso les permite crecer y seguir viviendo. No ocurre lo mismo con los animales. Los animales
necesitan de las plantas para vivir. Los animales no producen su propio alimento. Por ejemplo, esta vaca no produce pasto, se alimenta de las plantas. El pasto es una planta. Entonces las vacas se alimentan de las plantas para luego seguir creciendo y para seguir viviendo. Hay también algunos animales que no se alimentan de las plantas. Por ejemplo, el tigre. El tigre se come a otros animales, pero no produce su propio alimento. Las plantas producen su alimento de la tierra, pero el tigre se come a otros animales, como por ejemplo la vaca. El tigre se puede comer una vaca, pero si no existieran los animales que comen plantas, tampoco podría existir el tigre, porque el tigre ¿qué va a comer si no existen los animales que comen plantas? Y la vaca no existiría si no existen las plantas. Así que esa es la principal diferencia entre los animales y las plantas. Ahora ya podemos responder a la pregunta que se hizo al principio de este video. ¿Qué son las plantas? La respuesta es: las plantas son seres vivos que producen su alimento. Así es, las plantas producen su propio alimento a partir del suelo, sacan su alimento de la tierra. Y esto es algo que no hacen los demás seres vivos. Solo las plantas producen su propio alimento y el alimento para el resto de los seres vivos a partir de los elementos que se encuentran en la tierra. Muy bien, eso es todo por este video. Conmigo será hasta un próximo video donde seguiremos hablando un poco más acerca de las plantas.